Hay una forma de conseguir dinero sin vender tus acciones. Una estrategia que los millonarios usan para multiplicar su riqueza. Básicamente, usas tus inversiones como garantía para pedir dinero. A eso se le conoce como pignoración. Si mañana te dan 1 millón de euros... Apalancar, pignorar, a pedirle al banco, a partir de aquí comprar con eso, meterle una hipoteca de la hostia, despignorar y volvemos a empezar. Hasta Elon Musk, siendo la persona más rica del mundo, usó esta herramienta para comprar Twitter. Igual dices, bueno, pero eso es para ricos. Pero no. Los ricos no se esperaron a hacerse ricos para usar esta herramienta, sino que se hicieron ricos por usar esta herramienta cuando todavía no eran ricos. Y hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre préstamos o créditos pignorados. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Sus ventajas y desventajas? ¿Cómo contratarlos? Y sobre todo, cómo aprovechar esta herramienta tan poderosa para mejorar tu situación financiera. La palabra pignoración suena a muy financiero pro. Y claro, cuando tu cerebro escucha algo que parece avanzado, tu cerebro hace clic y desconecta. Pero en el fondo la pignoración no es un concepto complicado. No es finanzas avanzadas. Simplemente es la consecuencia lógica de entender dos conceptos muy básicos. ¿Qué es un activo y cómo funciona el interés compuesto? Nada más. No necesitas ni saber derivados, ni trading, ni fórmulas raras. Solo necesitas entender bien activos e interés compuesto. Así que primero vamos a hablar de activos. Porque mucha gente cree que entiende lo que es un activo y realmente no tiene ni idea. Un activo no es algo que vale mucho dinero. No es un coche, no es un móvil, no es una tele enorme que te costó un dineral y no es tu perro. Todo eso puede tener valor, sí, pero no son activos. ¿Por qué no son activos? Básicamente porque no trabajan para ti, trabajan en tu contra, te cuestan dinero. Te cuestan sobre todo dinero de manera recurrente, se deprecian con el tiempo. Un activo es justo lo contrario, es algo que, mientras duermes, o mientras trabajas, o mientras estás en el bar con tus amigos, o mientras estás con tu pareja haciendo cositas, sigue trabajando, sigue generando valor, sigue creciendo y sobre todo, sigue empujándote en la dirección correcta. Ejemplos de activos. Acciones de empresas que ganan dinero. Fondos indexados que capturan el crecimiento de la economía. ¿Un inmueble? Aquí ya no está tan claro. Si es un inmueble alquilado, ¿que paga los gastos? Sí. Si no, pues no. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Porque mucha gente nunca en su vida termina de entender del todo el concepto de activo. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque cuando empiezas a acumular activos pasa algo muy interesante. Que el tiempo deja de ser neutral y empieza a trabajar de tu lado. Ah, y por cierto, si te gusta este contenido, suscríbete, porque este canal va justamente de eso. De entender cómo funciona el dinero de verdad y de usarlo a tu favor para construir la vida que quieras vivir. Y ahora pasamos a la segunda pieza, que es donde la cosa se empieza a poner muy interesante. La segunda pieza es el interés compuesto, que es otro concepto que la gente se cree que entiende, pero que en realidad muchos no lo entienden. El interés compuesto no es ganar intereses. El interés compuesto es ganar sobre lo que ya has ganado. ¿Pero por qué digo que la gente no lo acaba de entender? Porque mucha gente al final mira a corto plazo. Dice, ¿para qué voy a invertir hoy 100 euros si en un año a lo mejor me da para comprarme una pizza? Claro, es que si lo miras así no tiene sentido invertir. Lo que mucha gente no entiende es que el interés compuesto es como una bola de nieve, que cada vez ese número se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y llega un punto en el que el tiempo deja de ser tiempo y se convierte en un multiplicador de tu dinero. Es decir, cada año que pasa trabaja a tu favor. Cada año que pasa acelera el año anterior. Y cuando entiendes esto y lo entiendes de verdad, empiezas a ver el dinero de una manera completamente diferente. Porque dejas de pensar en lo que ganas hoy y empiezas a pensar en cuánto puede llegar a crecer lo que tengo hoy. Y aquí es donde el 90% de los que invierten se quedan. Ahorrar, invertir y esperar. Y ojo, está de puta madre. Ya estás por encima de una inmensa mayoría de la sociedad. Pero hay un tercer nivel. Un nivel que casi nadie entiende y que conecta directamente con lo que acabamos de ver. Porque cuando entiendes que tienes activos y que esos activos crecen con el paso del tiempo, te das cuenta de que hay otra opción. Una posibilidad que cambia radicalmente cómo funciona el juego. Y ahí es donde entra la pignoración. La pignoración realmente es un concepto que es muy fácil de entender. Es básicamente que tú tienes activos y en lugar de venderlos, los usas como garantía para que el banco te preste a mejores intereses. Nada más. No es magia, no es un truco oculto.
es simplemente usar lo que ya tienes de una manera mucho más inteligente. Imagina que tienes 100.000 euros invertidos, que te tienes que comprar una casa. ¿Qué es lo que suele hacer todo el mundo? Pues venderlos para poder comprarse la casa. Pero ahí están cometiendo un grave error, y es no aplicar la pignoración. ¿Por qué es un grave error? Porque al vender estás pagando impuestos, eso es lo primero. Pero lo segundo y más importante, pierdes tu posición de inversión. ¿Qué significa eso? Pues que ese dinero deja de trabajar para ti. En cambio, ¿qué pasa si usas la pignoración? Pues que ese dinero invertido sigue ahí, sigue creciendo, sigue generando interés compuesto con el tiempo. Y además, tienes liquidez. Y cuando entiendes realmente esto, es cuando entiendes por qué toda la gente que tiene tanto patrimonio nunca lo vende. No lo venden porque prefieren endeudarse contra sus activos. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque entienden mejor que la mayoría cómo funciona el sistema. Ahora bien, también te digo, esta estrategia no es para jugar, porque igual si vas de listo también te quemas. La pignoración es una herramienta muy pero muy potente. Ahora bien, una herramienta muy potente, mal usada, también te puede destrozar. Es como un coche muy rápido. Si lo sabes manejar, llegas antes. Si no sabes conducir, pues te estrellas antes. Es por eso que quiero poner un ejemplo útil de verdad. Fíjate en este clip que ya he puesto al principio del vídeo. Si mañana te dan 1 millón de euros, Apalancar, pignorar, a pedirle al banco, a partir de aquí comprar con eso, meterle una hipoteca de la hostia, despignorar y volvemos a empezar. Este es un clip de Romuald Fons. Muchos igual no os habéis enterado de Fajara. Pero os lo explico facilico. Imagina que te dan 1 millón de euros. ¿Qué haría la mayoría de la gente? Comprar una casa mejor, cambiar el coche, viajar más, vivir tranquilo unos años. Y oye, que para eso es el dinero, ¿eh? Que nadie te engañe. El dinero es para vivir como un dios. Pero también puedes hacer esto que te voy a explicar. En lugar de gastar ese millón, lo inviertes en activos que el banco acepta como garantía. Por ejemplo, un fondo indexado amplio o una cartera diversificada. Ahora tienes 1 millón de euros invertidos. Y aquí pasa algo interesante. El banco ve ese dinero y te da un préstamo bloqueando el dinero de esas inversiones. No te da un 100%, porque el banco tampoco es tonto, pero sí te da una parte. Pongamos que te da un 60%. Eso serían 600.000 euros. Y aquí es donde a mucha gente le hace cortocircuito la cabeza. Porque de repente tienes 1 millón invertido y además tienes 600.000 disponibles. Y lo mejor es que no has vendido nada. Tus inversiones siguen ahí intactas. Siguen creciendo. Siguen generando interés compuesto. Pero ahora viene el punto importante. La diferencia entre los que usan esos 600.000 euros para cosas útiles y los que los usan para tirar su dinero. Con ese dinero no te compras caprichos, compras activos. Por ejemplo, vamos a poner numeritos para que se te incruste mejor en tu cerebro. Mirad, bonicos, tenéis 600.000 euros que el banco os ha prestado por bloquear vuestras inversiones. Lo que tenemos que hacer aquí no es gastarlo todo, porque esto es un error muy típico. Siempre tienes que guardar liquidez. Supongamos que guardas 200.000 euros. ¿Por qué? Porque eso te da margen para cuotas, intereses y sobre todo para aguantar si algo se tuerce. ¿Y para qué usas los otros 400.000? Pues bien, los usas para comprar activos. Por ejemplo, en inmobiliario, imagina que compras 3 pisos de unos 180.000 euros cada uno. No los pagas al contado, usas hipoteca. Das una entrada de entre el 20 y 25% por cada piso. Esos son unos 40 o 45.000 euros por vivienda. Es decir, que 3 pisos serían unos 135.000 de entradas. Eso tienes que sumar impuestos y gastos, porque Hacienda, como sabemos todos, es muy golosa. Por lo que pongamos que se nos queda en un total de 180.000 euros. De ahí todavía te sobra dinero. Y aquí está la clave de usar hipoteca. No usas tu dinero para pagar todo. Usas el dinero del banco y el alquiler para pagar esa deuda. Imagina que el piso se alquila por 800 euros. Es decir, entre los 3 pisos, unos 2.400 euros al mes. Supongamos que de hipoteca tienes que pagar unos 500 o 550 euros. Esos son 1.600 euros al mes de hipoteca. ¿Qué significa eso en números redondos? Pues que, básicamente, los alquileres te están pagando lo que tú tienes que pagar de hipotecas. Y todavía te queda algo de margen para imprevistos. Mientras tanto, los años van pasando. Y aquí es donde ocurre lo interesante. El fondo indexado, donde a lo mejor tenías 1 millón de euros, sigue creciendo. Y si ese fondo, cojo una media, va subiendo a un 7% anual, pues en 10 años ya no tendrás 1 millón de euros, tendrás 2 millones de euros.
No me estoy pegando ninguna fumada, ¿eh? Estoy usando datos históricos. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? Que las hipotecas se van pagando poco a poco. Y a la vez, los pisos con el tiempo suelen subir de valor. Y lo mejor de todo, la deuda que tenías con el banco, en términos reales, va pesando cada vez menos. ¿Por qué? Porque como el sistema cada vez inyecta menos dinero, esa deuda se va haciendo relativamente pequeña. Es decir, tú puedes deber 1 millón de euros, pero 1 millón de euros ahora no es igual que 1 millón de euros dentro de 10 años. Ese dinero que tú debes se va haciendo con el tiempo más pequeño. Ahora bien, y esta es la parte que ya no gusta tanto, obviamente no todos los años serán buenos. Habrán caídas en bolsa, habrá meses sin inquilino, habrá gastos imprevistos, habrá perros de inquilinos que se te coman el sofá y te tocará cambiarlo. Por eso es tan importante liquidez inicial. Ese colchón no es opcional. Eso es lo que hace que el sistema no se rompa cuando vienen las curvas. ¿Por qué? Porque si vas al límite, cualquier bache te va a reventar. Por eso siempre digo que esto es muy importante cómo lo usas. La pignoración bien usada es una catapulta brutal. Ahora, mal usada te puede literalmente arruinar la vida. Y a lo mejor alguno dice, pues a mí si me dan 1 millón de euros, ¿para qué cojones me voy a arriesgar a pignorar nada y terminar debajo de un puente? Si has dicho eso, vente que te doy un abrazo porque es que creo que es lo más sensato que nadie ha dicho. ¿Para qué cojones vas a arriesgarte pudiendo invertir 800.000 euros en un fondo global y tener a lo mejor 200.000 de liquidez para ir gastándolo? Sinceramente, con eso tienes la vida solucionada. Con 800.000 bien invertidos vas a terminar con una vida brutal, libre y sin problemas económicos nunca más. Entonces, ¿por qué la gente hace la pignoración? Pues porque la gente es codiciosa. Con la pignoración al final te arriesgas a arruinarte. Y a nivel vida y tranquilidad, cuando estamos hablando de cantidades grandes como 1 millón de euros, si lo piensas no tiene mucho sentido. Pero como te digo, hay gente que es muy ambiciosa y no quiere terminar con 3 o incluso 4, 5 o 6 millones de euros. Quiere terminar con 1.000 millones. Y para terminar con 1.000 millones no te sirve simplemente con invertir. Necesitas pignorar. La pignoración al final no es ni buena ni mala. No es necesariamente tremendamente peligrosa si la usas con cautela. El problema es que hay gente que se pasa de rosca. Bien usada, te puede multiplicar tu dinero de manera simple. Te permite, además, construir estructuras que crecen mucho más rápido con el tiempo. Y sin a lo mejor asumir mucho riesgo. Porque no tienes a lo mejor que sacar un 60%, puedes sacar un 40%. Y ahora que ya sabes más o menos cómo funciona la pignoración, igual te surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo se contrata esto en la vida real? Y la segunda, ¿tiene sentido usarlo si todavía no tienes mucho dinero? Vamos por partes. ¿Cómo se contrata la pignoración en la práctica? Esto no se contrata desde una aplicación en 5 minutos. Normalmente funciona así. Primero, necesitas tener inversiones que ofrezca este servicio o que lo permita coordinar con un banco. Lo más habitual, carteras de fondos, acciones, ETFs en algunos casos o efectivo invertido. Vas al banco gestor y solicitas un préstamo con garantía pignoraticia. Es básicamente un préstamo en el que el banco te bloquea tus activos como garantía. El banco analiza 3 cosas. Lo primero, el tipo de activo, porque no es lo mismo un fondo global que acciones muy volátiles. Lo segundo, el importe. Y lo tercero, el margen de seguridad. Normalmente, el banco te va a prestar entre un 50 y un 70% de lo que tienes invertido. Ahora bien, esto sí que te lo digo, hay algo que es peligroso cuando hacemos pignoración y se llama margin call. Lo que tienes que entender es que al final el banco te está prestando dinero porque tus inversiones valen una cantidad determinada. Ahora bien, si esas inversiones bajan, ¿qué pasa? Pues que tu garantía baja con ellas. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando la caída es grande? Pues que el banco te llama y te dice o aportas más dinero o liquidamos parte de tus inversiones. Eso es un margin call. Y eso es lo que separa al que ha hecho las cosas con cabeza del que es un descerebrado. Si tú has pedido poco respecto a lo que tienes, no pasa nada. Si por ejemplo tú tenías 1 millón y has pedido solo 300.000, aunque la caída sea muy grande, supongamos un 50% que ya es una barbaridad, todavía tienes margen. Pero si tienes 1 millón y has pedido 700.000, pues una caída fuerte te puede meter en un lío gordo. El mercado puede caer fácil un 30, un 40% o incluso más en momentos puntuales. De hecho, ha pasado muchas veces. Es por eso que los que saben usar bien la pignoración siempre dejan un margen alto. Porque el objetivo no es ir al límite para sacar la mayor rentabilidad posible. El objetivo principal siempre cuando usamos la pignoración es no estrellarse. El mayor problema de la pignoración
No es que el sistema no funcione, es usarla sin tener un buen margen. Porque cuando todo va bien, todo parece fácil. Porque déjame decirte algo, las buenas decisiones no se miden cuando todo sube, se miden cuando todo baja. Y ahí es donde el margen te salva. Y otra cosa, ¿cómo se devuelve este dinero que te prestan? Puede o bien estructurarse como un préstamo en cuotas, intereses periódicos o incluso una línea de crédito. Por si no entendéis lo que es una línea de crédito, pongo un ejemplo rápido porque es muy fácil de entender. Imagina que el banco te concede una línea de crédito de 100.000 euros. Eso no significa que te den 100.000 euros en la cuenta y ya está. Significa que tienes hasta 100.000 euros disponibles, pero solo pagas intereses por el dinero que realmente uses. Si no usas nada, pues prácticamente no pagas nada. Si usas 20.000 euros, pagas intereses sobre esos 20.000, no sobre los 100.000. Por lo que esto se usa mucho porque te da bastante flexibilidad. Por ejemplo, tienes inversiones, te conceden una línea de crédito y no usas nada al principio. Pero imagina que pasa algo que ocurre de vez en cuando. El mercado cae fuerte, la bolsa cae un 30%, Bitcoin cae un 50%. Tú no tienes liquidez porque está todo invertido. En ese momento puedes usar parte de esa línea de crédito, comprar y cuando el mercado se recupera, devolver ese dinero. Y luego vuelves a tener ese dinero disponible otra vez. Esto no es gratis, es deuda. Pero es una manera bastante flexible de tener munición preparada si sabes lo que estás haciendo. Pero no te creas que esto de la pignoración es algo raro que te estoy sacando aquí. Es algo que se usa muchísimo desde hace décadas. Desde empresas, patrimonios, muchísimos inversores lo usan. El tema es que no se suele explicar al público general, porque es algo más arriesgado. Porque ¿tiene sentido usar la pignoración si tienes, pongamos, 30.000 euros ahorrados? Pues bien, lo normal es que te digan que no tiene sentido, pero yo creo que en verdad sí que puede funcionar en ciertos casos. Porque al final con la pignoración lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de tiempo que tendremos que esperar para hacer crecer ese dinero. Por lo que, si lo piensas, la lógica de aprovechar las oportunidades para crecer más rápido es correcta. Ya sea que tengas 30.000, 200.000 o 1.000.000. A simple vista la lógica es la misma. Ahora bien, hay un matiz importante que lo cambia todo. No es solo cuánto puedes ganar, es cuánto margen tienes para equivocarte. Porque el problema del apalancamiento no es cuando todo va bien. Ahí siempre funciona. El problema viene cuando algo va mal o simplemente tarda más de lo que esperabas. Ahí es donde el tamaño importa. No para ganar, sino para aguantar. Cuando tú tienes 30.000 euros, normalmente estás todavía en la fase que para mí es la más importante de todas, la de acumular activos. En esa fase, el motor principal no es el apalancamiento, es el ahorro, la constancia y el tiempo. El apalancamiento al final es como meterle un turbo. Y el turbo sí, efectivamente acelera, pero acelera mucho más cuando ya tienes un motor grande. Porque obviamente no es lo mismo un 7% de 30.000 euros que de 300.000. Y luego, como he dicho, está el riesgo. Proporcionalmente, con 30.000 euros, vas a poder ganar mucho menos con respecto al riesgo que estás asumiendo. No es que sea imposible usar la pignoración con 30.000 euros. Ahora bien, no es el momento en el que más compensa hacerlo. Es por eso que la pignoración empieza a tener mucho sentido cuando ya tienes una base muy sólida de inversiones, cuando ya tienes ingresos estables y cuando tienes un margen de seguridad. Antes de eso, no es que esté prohibido, pero no tiene el mismo impacto. Y sobre todo, no tiene el mismo riesgo. Por lo que, ¿qué te recomiendo yo? Pues que primero construyas el motor, construye activos. Una vez tengas muchos activos o más de 100.000 euros, por ejemplo, entonces ya puedes empezar a hacer esta estrategia de apalancamiento con la pignoración, para darle un plus, para darle un turbo, para acelerar. Y también te digo algo, hay mucha gente que se hace millonaria sin usar nunca la pignoración. Simplemente con invertir ya vas a acumular muchísimo dinero. La pignoración al final no es nada más que una herramienta de aceleración. Por lo tanto, no es ni buena ni mala, es solamente una herramienta más. Bien usada puede ser muy buena, mal usada puede ser una puta catástrofe. Y si este vídeo te ha gustado, te recomiendo que veas este vídeo en el que explico cómo puedes usar de verdad la pignoración para no vender nunca. Y además explico una estrategia muy potente para sacar rentabilidades muy altas con criptomonedas. Y con esto nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.